Este anciano campesino mantuvo su fe en Dios incluso en el momento más difícil de su vida. El pequeño pueblo de San Vicente del Valle atesoraba en sí el secreto del tiempo. Incrustado entre montañas que parecían tocar el cielo, era un lugar donde el ayer y el hoy se fundían en armonía perfecta. El sol, al nacer, pintaba con tonos dorados las modestas casas de adobe y piedra, mientras el viento susurraba antiguas historias entre las hojas de árboles centenarios. Era un lugar sencillo, donde la tierra árida representaba tanto un desafío como la esperanza de sus habitantes. Fue en este escenario donde nació, creció y envejeció Joaquín, un hombre cuya existencia se confundía con la esencia misma de aquel sitio. Sus ojos, de un castaño profundo, reflejaban la serenidad de quien había presenciado incontables ciclos de vida y muerte. Sus manos, endurecidas por el trabajo constante con la tierra, contaban historias de persistencia y dedicación. A sus 78 años, su cuerpo delgado y ligeramente encorvado por el peso del tiempo, aún conservaba la fuerza y la determinación de quien jamás conoció el significado de la palabra rendirse. Desde joven, Joaquín comprendió que su misión estaba entrelazada con aquel suelo. Mientras otros partían en busca de sueños en las grandes ciudades, él se quedó, fiel a la tierra que sus antepasados habían cultivado. Cada amanecer, todavía con las estrellas en el cielo, se levantaba para cumplir su ritual sagrado. Se arrodillaba frente a la pequeña imagen de San Isidro, patrón de los agricultores, y susurraba su plegaria diaria: Señor, bendice estas manos y esta tierra, que cada semilla plantada sea un acto de fe, y que cada cosecha sea testimonio de tu bondad. El tiempo en San Vicente no se medía por relojes, sino por los ciclos de las siembras y por las estaciones que se alternaban con implacable regularidad. Hubo años de abundancia, cuando las lluvias llegaban en el momento preciso y el granero de Joaquín rebosaba de granos. Pero también hubo periodos de sequías devastadoras, cuando parecía que el cielo había olvidado ese rincón de mundo y el sol, implacable, absorbía cada gota de humedad de la tierra. Fue durante una de esas sequías, quizás la más severa que la región hubiese enfrentado, cuando se reveló la verdadera naturaleza de la fe de Joaquín. Ya llevaban 2 años sin una lluvia significativa. Los arroyos se habían secado, convirtiéndose en cicatrices del paisaje. Los pozos ofrecían apenas un hilo de agua fangosa. Las siembras, antes verdes y vigorosas, no eran más que extensiones de tierra agrietada e infértil. Los habitantes del pueblo comenzaron a abandonar sus casas. Familias enteras se marchaban en tristes caravanas, llevando consigo lo poco que habían logrado salvar. «Véngase con nosotros, don Joaquín», rogaban los vecinos. «Esta tierra ya no tiene nada que ofrecernos. Aquí solo queda la muerte». Pero Joaquín, con una serena sonrisa en sus labios resecos, rehusaba con amabilidad. «La fe no es para los días de abundancia», decía con una voz que, aunque débil, cargaba una convicción inquebrantable. «La fe es para los momentos en que todo parece perdido. Es cuando el mundo afirma que todo terminó que uno debe creer que apenas comienza». Así, mientras los demás se iban, Joaquín se quedó. Cada mañana, antes de que saliera el sol, se dirigía a su pequeño campo, ahora convertido en un desierto en miniatura. Con sus herramientas gastadas por el uso, araba la tierra reseca, como si la lluvia fuera a caer en cualquier momento. Con los mismos gestos cuidadosos de siempre, plantaba las semillas que había guardado, cubriéndolas con la tierra y con su fe inquebrantable. Los pocos que seguían en el pueblo observaban esa escena con una mezcla de compasión e incredulidad. Para ellos, Joaquín había perdido la razón. ¿Qué clase de hombre siembra en tierra seca? ¿Qué tipo de loco espera cosechar donde no hay vida? «Es la vejez», susurraban entre sí. El viejo Joaquín ya no ve la realidad como es. Pero lo que no comprendían era que, para Joaquín, la realidad no se limitaba a lo que los ojos podían ver.
Su visión iba más allá de la superficie árida. Él contemplaba, con los ojos del alma, lo que podía llegar a ser. Cada movimiento de sus manos al sembrar era una declaración silenciosa de fe, una afirmación de que, incluso en la más profunda oscuridad, es posible creer en la luz. Las semanas se convirtieron en meses y la situación solo empeoró. El viento cálido y seco levantaba nubes de polvo, haciendo el aire casi irrespirable. Los últimos animales del pueblo agonizaban, incapaces de hallar alimento o agua. Las pocas personas que habían decidido quedarse empezaron a enfermar, víctimas del hambre y la sed. En una madrugada particularmente opresiva, cuando el cielo parecía más distante e indiferente que nunca, Joaquín se arrodilló en su campo. Las estrellas brillaban con una frialdad cruel, testigos silenciosas de su agonía. Sus lágrimas, raras y preciosas en un cuerpo ya tan deshidratado, cayeron sobre la tierra estéril, pero en lugar de desesperanza o rendición, sus palabras fueron de una entrega absoluta. Señor, sé que me escuchas, incluso cuando el cielo parece mudo. Sé que me ves, aunque la oscuridad parezca impenetrable. No te pido que hagas llover por mí, sino por esta tierra que tanto sufre. No pido por mi cosecha, sino por la vida que se niega a abandonar este lugar. Si es tu voluntad que yo perezca en este suelo, que así sea. Pero mientras quede un soplo de vida en mi cuerpo, seguiré sembrando. Porque creer, cuando todo indica lo contrario, es el verdadero acto de fe. Lo que Joaquín no sabía era que sus palabras, cargadas de una emoción tan pura y genuina, habían sido oídas no solo por un oído divino, sino también por uno muy humano. Oculto entre las sombras de los árboles resecos, un hombre observaba la escena con profundo interés. Maestro Anselmo, como se le conocía en los alrededores, era una figura rodeada de misterio y respeto. Nadie sabía con certeza su edad. Algunos afirmaban que ya superaba el siglo de vida, pero todos reconocían en él una sabiduría que trascendía el conocimiento común. Maestro Anselmo había viajado por tierras lejanas, estudiado con sabios de diversas tradiciones, y según contaban, había descifrado secretos que los hombres comunes jamás entenderían. Regresaba ahora a la región de su infancia, guiado por presentimientos y sueños recurrentes que lo llevaban de vuelta a San Vicente del Valle. A la mañana siguiente, mientras Joaquín trabajaba en su campo, Maestro Anselmo se acercó en silencio. «Herminosos brotes tienes por aquí», comentó, señalando la tierra totalmente seca y en apariencia estéril. Joaquín alzó la vista, sorprendido ante la presencia inesperada. Había algo en la mirada de aquel desconocido que transmitía una serenidad inmediata. «Aún no han brotado», respondió con sencillez, «pero lo harán». Maestro Anselmo sonrió, una sonrisa que parecía encerrar el conocimiento de todas las eras. «Ya han brotado, amigo mío. Simplemente todavía no los ves, pero están ahí, creciendo en la dimensión de la fe, antes de manifestarse en la dimensión física». Aquellas palabras conmovieron a Joaquín de un modo que no podía explicar. Era como si, por fin, alguien comprendiera el lenguaje de su corazón. «¿Quién es usted?», preguntó con sincera curiosidad. «Alguien que, al igual que tú, aprendió que la realidad visible es solo una fracción de lo que realmente existe», respondió Maestro Anselmo. «Anoche observé tu devoción, vi tus lágrimas caer sobre esta tierra, y reconocí en ti algo cada vez más raro, un hombre cuya fe no depende de resultados inmediatos, sino que cree por la simple alegría de creer». En los días que siguieron, surgió entre los dos hombres una profunda amistad. Maestro Anselmo, con su bagaje de conocimientos y experiencias, encontraba en Joaquín una sencillez y una pureza de corazón que lo fascinaban. Y Joaquín, a su vez, descubría en Maestro Anselmo un interlocutor capaz de entender y expresar lo que él siempre había intuido. La fe, explicaba Maestro Anselmo durante una de sus largas conversaciones a la sombra de un olivo casi sin hojas,
no es la creencia de que Dios hará lo que queremos. Es la certeza de que, pase lo que pase, estaremos alineados con un propósito mayor. Es comprender que somos parte de un gran tapiz cósmico, donde cada hilo, por insignificante que parezca, tiene su papel en el diseño final. Joaquín asentía, reconociendo en esas palabras la esencia de su propia experiencia. Cuando siembro, compartió, no solo estoy poniendo semillas en la tierra, estoy participando de un milagro. Estoy presenciando cómo algo tan pequeño y aparentemente muerto puede convertirse en vida abundante. Y aunque a veces la semilla no germine, el acto de sembrar es en sí mismo una celebración de la posibilidad, una afirmación de que creo en el mañana. Maestro Anselmo observaba con admiración cómo aquel hombre sencillo, sin formación académica ni conocimientos teóricos, había alcanzado, a través de su conexión directa con la tierra y con lo divino, una comprensión tan profunda de los misterios de la existencia. Fue en una tarde especialmente calurosa cuando Maestro Anselmo invitó a Joaquín a caminar hasta un lugar conocido como la Roca del Silencio, una formación rocosa en lo alto de una colina, desde donde se podía contemplar toda la extensión del valle. El camino era empinado y difícil, sobre todo para dos hombres mayores en un día de calor extremo, pero había una urgencia en la invitación que Joaquín no pudo rehusar. Al llegar a la cima, exhaustos y jadeantes, se sentaron uno al lado del otro, contemplando el desolador panorama que se extendía ante sus ojos. El valle, antes verde y lleno de vida, era ahora una llanura monótona de tierra reseca y vegetación marchita. ¿Qué ves?, preguntó Maestro Anselmo, señalando el horizonte. Joaquín contempló la escena durante largos minutos antes de responder. Veo sufrimiento, dijo al fin. Veo una tierra que suplica alivio, pero también veo belleza en la resistencia de los pocos árboles que aún permanecen en pie. Veo esperanza en las pequeñas manchas verdes que insisten en existir, incluso bajo el sol despiadado. Maestro. Anselmo asintió, complacido con la respuesta. Miras con los ojos del alma. Es un don poco común. Tras un momento de contemplativo silencio continuó. Joaquín, ¿te has preguntado alguna vez por qué sigues sembrando, aun cuando todo indica que no habrá cosecha? La pregunta tomó a Joaquín por sorpresa. Era algo en lo que nunca había pensado conscientemente. Sembrar era simplemente lo que hacía, lo que siempre había hecho. Era su forma de estar en el mundo, su manera de dialogar con lo divino. Siembro porque necesito sembrar, respondió finalmente. Porque cada semilla que coloco en la tierra es una declaración de fe. Es mi forma de decirle al universo que, a pesar de todas las pruebas en contrario, sigo creyendo en la vida. Exacto, coincidió Maestro Anselmo, con un brillo especial en la mirada. Y por eso, de todos los campos de este valle, el tuyo será el primero en florecer cuando finalmente lleguen las lluvias. Esas palabras, pronunciadas con tanta convicción, hicieron que el corazón de Joaquín se acelerara. ¿Usted cree que las lluvias vendrán? No es una cuestión de creencia, amigo mío. Es una certeza. Del mismo modo en que el sol se pondrá esta noche y volverá a salir mañana, las lluvias llegarán. Y tu fe, tu persistencia en sembrar, cuando todos los demás se dieron por vencidos, ha preparado un suelo fértil para el milagro. Mientras bajaban la colina, Maestro Anselmo compartió con Joaquín algo que había mantenido en secreto hasta ese momento. En mis viajes por el mundo, contó, aprendí a leer los signos de la naturaleza, los patrones de las estrellas, el comportamiento de los animales, la dirección de los vientos. Todos relatan una historia para quien sabe escuchar. Y la historia que cuentan ahora es de una inminente transformación. La sequía está por terminar, Joaquín. El ciclo está a punto de completarse. Joaquín lo escuchaba con atención, sintiendo una mezcla de esperanza y escepticismo. Después, de tantos meses bajo un cielo implacablemente azul, resultaba difícil imaginar el regalo de la lluvia.
Pero había algo en la convicción de Maestro Anselmo que tocaba una fibra profunda en su ser. Esa noche, al acostarse en su humilde cama, Joaquín tuvo un sueño vívido. Se vio a sí mismo en su campo, pero el paisaje era completamente distinto. La tierra, antes agrietada y estéril, aparecía ahora cubierta por un manto verde de brotes vigorosos. El cielo, cargado de nubes oscuras, prometía una lluvia generosa. Y en el centro del campo, se erguía un árbol majestuoso, con ramas fuertes que se extendían en todas direcciones, ofreciendo abundante sombra y fruto. En el sueño, Joaquín se acercaba al árbol, sintiendo una conexión inexplicable con él. Al tocar su tronco robusto, percibió un latido que reflejaba el ritmo de su propio corazón, y comprendió, en aquel momento de claridad onírica, que aquel árbol era la manifestación física de su fe. Cada día de trabajo bajo el sol abrasador, cada semilla sembrada en un terreno aparentemente infértil, cada plegaria susurrada al amanecer, habían contribuido al crecimiento de ese árbol espléndido. Despertó con las primeras luces de la aurora, sintiéndose renovado y extrañamente liviano. Al salir de casa, notó algo distinto en el aire, una leve humedad, casi imperceptible, pero que para alguien acostumbrado a la extrema sequedad, era como un presagio de transformación. Corrió hacia su campo, impulsado por una energía que no sentía desde hacía años, y allí, para su sorpresa y alegría, vio lo que nadie más podría ver: pequeños puntos verdes que emergían tímidamente del suelo. Los brotes de los que hablaba Maestro Anselmo, que existían primero en la dimensión de la fe antes de manifestarse en el plano físico, eran ahora visibles a simple vista. Cayó de rodillas, tocando con reverencia esas delicadas expresiones de vida. Lágrimas de gratitud corrían libremente por su rostro surcado de arrugas. «Gracias, Señor», susurró con la voz ahogada por la emoción. «Gracias por permitirme presenciar este milagro». Fue entonces, en ese instante de contemplación y gratitud, que sintió la primera gota. Pequeña, casi tímida, cayó sobre su mano extendida, luego otra y otra más. En cuestión de minutos, lo que empezó como una suave llovizna se transformó en una lluvia generosa que empapó la tierra sedienta y lavó el alma de Joaquín. La noticia de la lluvia se extendió rápidamente por los alrededores. Los pocos habitantes que aún quedaban en San Vicente del Valle salieron de sus casas, incrédulos, para sentir el agua bendita en sus rostros, y corrieron al campo de Joaquín, atraídos por un rumor inexplicable de que algo extraordinario estaba sucediendo allí. Lo que encontraron fue una escena que desafiaba la lógica y el entendimiento común. Mientras la lluvia caía por igual en todo el valle, parecía que en el campo de Joaquín encontraba su verdadero propósito. Los pequeños brotes, que solo él había visto horas antes, crecían ahora a la vista de todos, elevándose hacia el cielo con una vitalidad sobrehumana. Y en el centro del campo, tal como en su sueño, se alzaba un árbol. No era un árbol cualquiera, sino una especie que nadie en el pueblo había visto jamás. Su tronco firme, su copa frondosa y sus hojas de un verde intenso parecían desafiar todas las leyes de la naturaleza. Era como si años de crecimiento se hubieran condensado en minutos. Los habitantes contemplaban atónitos ese espectáculo de transformación y vida. Algunos se arrodillaron, sobrecogidos por un sentimiento de reverencia ante lo inexplicable. Otros lloraban abiertamente, sintiendo que presenciaban algo que trascendía el entendimiento humano. Maestro Anselmo, que observaba la escena a cierta distancia, sonreía con serenidad. Había cumplido su misión al encontrar y reconocer en Joaquín lo que muchos llamarían un guardián de la fe, alguien cuya creencia es tan pura e inquebrantable que puede, literalmente, alterar el curso de la realidad. En los días posteriores, la transformación de San Vicente del Valle fue total. La lluvia, que duró 3 días consecutivos, devolvió la vida a la región. Los arroyos volvieron a fluir.
Los pozos se llenaron de nuevo y la vegetación resurgió con un vigor sorprendente. Las familias que se habían marchado comenzaron a regresar, atraídas por la noticia de que el valle volvía a florecer. Pero el verdadero milagro, el que realmente atrajo a la gente de vuelta, no fue solo la lluvia o la renovación de la tierra. Fue la historia de Joaquín, el viejo campesino que nunca dejó de creer. Su persistencia en sembrar cuando todos habían abandonado se convirtió en una leyenda que cruzó los límites del valle. Y el árbol misterioso en su campo, que seguía creciendo con una vitalidad asombrosa, se transformó en un símbolo y en un punto de peregrinación. Personas de todas las edades y condiciones venían a contemplarlo, a tocar su tronco y a sentir la energía singular que emanaba de él. Muchos contaban experiencias de sanación, de renovación espiritual, de reencuentro con una paz profunda que nunca antes habían sentido. Joaquín, con su habitual sencillez, no se adjudicaba ningún mérito por lo acontecido. «No fui yo», decía, cuando la gente venía a darle las gracias. «Fue la fe. Fue creer cuando todo indicaba lo contrario. Fue confiar en lo invisible, aun cuando lo visible parecía negar toda posibilidad de esperanza». A medida que la noticia se propagaba, San Vicente del Valle pasó de ser un lugar olvidado y abandonado a convertirse en un centro de renovación y esperanza. Gente de lugares remotos que enfrentaban sus propias sequías, tanto literales como metafóricas, llegaba a buscar inspiración en la historia del viejo campesino y de su árbol prodigioso. Joaquín, ahora con una energía y vitalidad renovadas, dedicaba sus días a compartir su experiencia. Sentado a la sombra del gran árbol, relataba una y otra vez su travesía, enfatizando siempre que el verdadero milagro no era el árbol en sí, sino la fe que lo había engendrado. La fe, explicaba con voz pausada, no es algo que se pueda tocar o medir. Es una fuerza que nace en el momento en que decidimos, contra toda evidencia, que lo imposible es solo una opinión, no un hecho. Maestro Anselmo, quien permaneció en el pueblo tras el milagro, complementaba las enseñanzas de Joaquín con su propia sabiduría. Cada uno de nosotros, decía a quienes llegaban en busca de respuestas, lleva dentro de sí la semilla de un milagro. Lo que determina si esa semilla florecerá o permanecerá latente es la cantidad de fe que dedicamos a regarla cada día. Así, a través de la historia de un hombre sencillo que se negó a rendirse, muchos encontraron el valor para enfrentar sus propias batallas. La lección de Joaquín, que la verdadera fuerza no reside en evitar las tormentas, sino en aprender a bailar bajo la lluvia, resonaba en los corazones de todos los que escuchaban su relato. El árbol en su campo, al que muchos empezaron a llamar el árbol de la fe, continuó creciendo y floreciendo, su ciclo de vida aparentemente desconectado de las estaciones ordinarias. Incluso en los inviernos más crudos, sus hojas seguían verdes y radiantes, recordándonos que, para la fe verdadera, no hay estaciones desfavorables. Cuando años después, Joaquín cerró los ojos para el descanso eterno, pidieron enterrarlo bajo ese árbol que tanto amaba. Y en el momento en que su cuerpo fue devuelto a la tierra que tanto había honrado, ocurrió un fenómeno extraordinario. Cientos de pequeñas semillas se desprendieron del árbol, llevadas por el viento en todas direcciones del valle. En los años siguientes, nuevos árboles, idénticos al original, comenzaron a brotar en diversos rincones de San Vicente. Cada uno de ellos marcaba el lugar donde una de aquellas semillas había encontrado tierra fértil, y junto a cada árbol crecía una leyenda, la historia del viejo campesino, cuya fe transformó un valle moribundo en un oasis de vida y esperanza. Así, la enseñanza de Joaquín sobrevivió a su propia vida, perpetuándose en los numerosos árboles que ahora poblaban el paisaje y, sobre todo, en los corazones de quienes seguían encontrando inspiración en su historia. Una historia que, en su esencia, testimoniaba el poder transformador de la fe,
no como un concepto abstracto o una doctrina inamovible, sino como una fuerza viva y activa, capaz de crear belleza donde solo había desolación. Entre los muchos que llegaron para conocer la historia de Joaquín, se encontraba un joven llamado Miguel. A diferencia de la mayoría de los peregrinos, Miguel no buscaba sanar una enfermedad ni resolver problemas materiales. Lo que lo consumía era una duda profunda, una crisis de fe que lo desgastaba por dentro como una enfermedad silenciosa. Había crecido en una familia con fuertes tradiciones religiosas, pero los estudios en la gran ciudad y las desilusiones de la adultez habían erosionado sus creencias, dejando solo un vacío que ninguna filosofía lograba llenar. Miguel llegó a San Vicente del Valle una tarde de otoño, cuando las hojas de los árboles comunes caían en un baile dorado, mientras los árboles de la fe se mantenían imponentes y verdes, desafiando el ciclo natural de las estaciones. Observaba con mirada escéptica a los grupos de visitantes que tocaban los troncos de esos árboles con devoción, algunos llorando, otros rezando en susurros llenos de fervor. ¿Cómo pueden creer tan fácilmente?, pensaba, manteniéndose apartado de lo que consideraba una manifestación de ingenuidad colectiva. Sin embargo, algo lo retenía allí, una curiosidad que iba más allá de la razón, un anhelo que su mente racional no lograba explicar. Fue durante su tercera noche en el pueblo que tuvo un encuentro que cambiaría su perspectiva para siempre. Caminando en solitario bajo la luz plateada de la luna, se alejó de la pequeña aldea y llegó ante el árbol original, aquel que había crecido en el campo de Joaquín y bajo el cual el viejo campesino había sido enterrado. A diferencia de los demás, este irradiaba una sutil luminiscencia, casi imperceptible para ojos distraídos, pero que Miguel, en su estado de hipersensibilidad, detectó de inmediato. Se sentó bajo sus ramas, apoyando la espalda en el tronco firme. Fue entonces cuando lo invadió esa sensación, una paz que trascendía cualquier experiencia previa, una conexión profunda con algo mayor que él mismo. No hubo visiones espectaculares, ni voces celestiales, ni fenómenos sobrenaturales. Solo esa paz abrumadora y la certeza inexplicable de que no estaba solo en el universo. «Es extraño, ¿verdad?», dijo una voz a su lado, sobresaltándolo. Una mujer anciana, de rostro surcado por profundas arrugas pero con unos ojos de un azul vivo, se sentó cerca de él. ¿Cómo algo tan sencillo como sentarse bajo un árbol puede cambiarnos por completo la percepción del mundo? «¿Quién es usted?», preguntó Miguel, intrigado por aquella aparición. «Me llamo Clara. Fui de las últimas personas que conversó con Joaquín antes de su partida», respondió ella con una sonrisa serena. «Él me habló de ti». Miguel frunció el ceño, confuso. ¿Cómo podría haber hablado de mí? Jamás lo conocí. Falleció mucho antes de que yo llegara. Clara rió suavemente, con una risa que recordaba el tintineo de pequeñas campanas. Joaquín tenía un don especial. No era clarividencia, como algunos dicen. Era algo más profundo, una conexión con el tejido invisible que une a todos los seres. «Un día vendrá un joven», me dijo. «Cargado de tantas dudas como semillas cargué yo. Él buscará pruebas, pero encontrará algo mucho más valioso: la capacidad de creer sin necesidad de ver». Las palabras sacudieron a Miguel como ondas que resonaron en su interior. «No sé si puedo creer en eso», murmuró, más para sí mismo que para Clara. «Ni falta que hace», respondió ella con sencillez. «La fe no es algo que se imponga con argumentos o evidencias. Es una semilla que, plantada en el momento adecuado, crece a su propio ritmo, nutrida por las experiencias de la vida y las decisiones que tomamos». Pasaron la noche entera conversando bajo el árbol de la fe. Clara le contó historias de su propia travesía, los momentos de duda, las crisis de fe, las etapas en que la vida parecía carecer de sentido. Y a través de esos relatos tan humanos y llenos de imperfecciones, Miguel comenzó a entender
que la fe genuina no consistía en la ausencia de dudas, sino en la valentía de seguir adelante a pesar de ellas. Joaquín solía decir, comentó Clara cuando los primeros rayos del sol despuntaban en el horizonte, que la verdadera fe no es un puerto seguro donde nos ocultamos de las tormentas, de la vida. Es el barco que nos permite navegar en medio de ellas, confiando en que, aunque no podamos controlar los vientos, siempre podemos ajustar nuestras velas. Cuando Miguel finalmente se marchó de San Vicente del Valle, una semana después, no se llevaba respuestas definitivas a todas sus preguntas. Lo que portaba era algo mucho más valioso: la comprensión de que la búsqueda espiritual no es una línea recta, sino un camino sinuoso, donde cada curva, cada obstáculo, cada momento de oscuridad son tan importantes como los instantes de claridad e iluminación. Años más tarde, cuando regresó al pueblo, venía acompañado de su esposa y sus 2 hijos pequeños. Se había convertido en escritor, y su primer libro, Semillas de Fe, la historia del campesino que transformó un valle, había conmovido a miles de lectores en todo el mundo. Fue conmovido como se dirigió al árbol original, ahora más majestuoso que nunca, con ramas que parecían querer abrazar el cielo entero. Clara había partido para reunirse con Joaquín y maestro Anselmo en el gran misterio que sigue a la vida terrenal, pero su legado, igual que el de Joaquín, seguía vivo en ese lugar sagrado. Sentado bajo el árbol con su familia, Miguel cerró los ojos y volvió a sentir aquella conexión profunda que había experimentado años atrás. Y en su corazón agradeció al viejo campesino que con su fe inquebrantable no solo había transformado un valle, sino también infinidad de vidas, incluida la suya. Para todos aquellos que, en sus momentos de tiniebla y desesperanza, buscan una luz que los guíe de vuelta a la vida, la historia de Joaquín permanece como un faro. Nos recuerda que, incluso cuando toda evidencia señala lo contrario, aún es posible creer que, incluso cuando el suelo de nuestra existencia luce estéril y la lluvia de la gracia parece habernos abandonado, vale la pena seguir sembrando, porque la magia verdadera de la vida no radica en esquivar el sufrimiento, sino en transformarlo en algo hermoso. No está en evitar las tempestades, sino en aprender a danzar bajo la lluvia. Y, sobre todo, no consiste en esperar a que el mundo cambie para empezar a vivir, sino en cambiar nuestra manera de ver el mundo, hallando belleza y sentido aún en las circunstancias más desafiantes. La historia de Joaquín, el campesino que nunca se rindió, es un recordatorio de que, mientras haya fe, habrá esperanza. Y donde hay esperanza, hasta el desierto más árido puede convertirse en un jardín de posibilidades infinitas. El impacto del legado de Joaquín trascendió fronteras que él mismo jamás habría imaginado. En un mundo cada vez más conectado, el relato del viejo campesino se propagó como las semillas de su árbol milagroso. Desde tierras lejanas, llegaron personas de distintas culturas y credos, todas guiadas por el mismo anhelo: encontrar dentro de sí esa fe inquebrantable que había transformado no solo a un hombre, sino a toda una región. Entre esos visitantes, destacaba un médico de renombre que, tras años dedicados a la ciencia y la razón, se topó con los límites del conocimiento humano al perder a un paciente que todos creían que salvaría. Esa crisis profesional lo llevó a cuestionarse no solo sus capacidades, sino el sentido mismo de su existencia. En San Vicente del Valle, bajo la sombra de los árboles de la fe, no halló explicaciones científicas, sino una comprensión más amplia de que sanar va más allá de técnicas y fármacos. Implica creer en el milagro de la vida aun cuando todos los indicios parezcan negarlo. También llegó un joven empresario, cuyo imperio financiero colapsó de la noche a la mañana, dejándolo no solo sin recursos, sino también sin propósito. En la sencillez de aquel valle, comprendió que la verdadera riqueza no se mide por cifras en una cuenta bancaria, sino por la capacidad de hallar sentido en las pequeñas cosas.
de sembrar hoy con la confianza de recoger frutos en el futuro, aunque el terreno parezca infértil. Una madre que había perdido a su único hijo en circunstancias trágicas, encontró en la historia de Joaquín no una cura mágica para su dolor, sino el coraje de transformar su sufrimiento en un propósito superior. Inspirada por el viejo campesino, regresó a su comunidad y fundó un centro para niños huérfanos, plantando en cada pequeño corazón semillas de esperanza y amor. Así, la lección de Joaquín se multiplicaba, adaptándose a las necesidades particulares de cada persona que la recibía. No era una fórmula mágica ni una promesa de una vida sin dificultades, sino una invitación a la resiliencia, un recordatorio de que, como decía el propio Joaquín, nadie puede impedir que sople el viento, pero todos podemos decidir cómo ajustar nuestras velas. Con el paso de los años, San Vicente del Valle se convirtió en un símbolo vivo de ese aprendizaje. Los campos, antes desolados, aparecían ahora cubiertos de vegetación exuberante. Los árboles de la fe, dispersos por todo el valle, ofrecían sombra e inspiración a quienes buscaban un instante de conexión con algo mayor que ellos mismos. Pero el verdadero milagro no residía en los árboles, por más extraordinarios que fuesen. Se hallaba en las vidas transformadas, en las historias de superación, en los ejemplos de gente común que, inspirada por el viejo campesino, descubrió en su interior una fuerza que ni siquiera sospechaba poseer. En una sociedad cada vez más acelerada y superficial, la historia de Joaquín ofrecía un contrapunto necesario, un recordatorio de que la transformación genuina no llega de la noche a la mañana, como un acto de magia, sino que es fruto de un proceso constante de siembra y fe. Cada gota de sudor derramada, cada momento de duda enfrentado, cada elección de seguir adelante cuando todo parecía perdido, eran los ingredientes verdaderos del milagro. Y quizá el rasgo más hermoso de ese legado fuese su carácter democrático. No hacían falta talentos especiales, grandes conocimientos ni recursos cuantiosos para experimentarlo. La única condición era la voluntad de creer, no de manera ciega o pasiva, sino con esa fe activa y transformadora que caracterizaba a Joaquín. La fe, repetía con frecuencia sentado bajo su árbol, no es un sentimiento, sino una decisión. Es elegir ver posibilidades donde otros solo ven problemas. Es reconocer que, incluso en la noche más oscura, las estrellas continúan brillando, aunque las nubes a veces las oculten de nuestra mirada. Esta sabiduría, tan simple como profunda, resonaba en el corazón de quienes se permitían escuchar de verdad. No ofrecía respuestas fáciles a los grandes misterios de la existencia, pero brindaba un modo más significativo de vivir las preguntas, de abrazar la incertidumbre no como enemiga, sino como parte esencial del viaje humano. Y quizá este sea el llamado que la historia de Joaquín nos hace aún hoy. Cultivar en nuestro interior la misma fe que llevó a un viejo campesino a convertir un desierto en jardín. No una fe que nos aísle de los problemas de la vida, sino que nos dé el coraje de afrontarlos. No una fe que niegue las dudas, sino que nos enseñe a convivir con ellas sin perder la esperanza. No una fe que prometa caminos sin piedras, sino que nos muestre cómo convertir cada piedra en un peldaño para nuestra evolución, porque, al final, no son las circunstancias externas las que determinan nuestro destino, sino la forma en que respondemos a ellas. Y, como demostró Joaquín con su existencia tan humildemente extraordinaria, la respuesta más poderosa que podemos dar a la adversidad es seguir sembrando, seguir creyendo, seguir avanzando, incluso cuando, a los ojos del mundo, parece no haber ningún motivo para hacerlo.